Bien, hermanos, nosotros estamos hablando sobre el ministerio de Jesús y vamos a conversar sobre unos puntos que hemos estado trabajando estas semanas que tiene que ver con lo que Jesús ha hecho, con lo que Jesús hace en su ministerio. Y nosotros, la clase antepasada, estuvimos hablando de las bendiciones del reino, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Las bendiciones del reino que eran tres en realidad, que tenía que ver con la restauración de la relación con Dios, el perdón de los pecados y así también la venida y la presencia del Espíritu Santo. Eran los tres elementos que veíamos dentro de esta idea. Y después hablamos del Espíritu Santo en la clase pasada. Hicimos un paréntesis, estuvimos ahí hablando sobre el Espíritu Santo. Así que ahora vamos a retomar la línea que estábamos llegando y vamos a ver que Jesús en su ministerio, él enseña o su foco va a estar en un estilo de vida distinto para sus discípulos. Ese va a ser el foco que va a tratar Jesús. Y vamos a ver tres puntos, tres grandes ideas. Entonces vamos a mencionar en primer lugar, creo que este plumón no está bien. Ahí sí. Lo escatológico. Lo escatológico, vamos a dejarlo acá. En primer lugar, lo escatológico. En segundo lugar, lo comunitario. Y en tercer lugar, misional. Esos son los tres énfasis que vemos en Jesús. ¿Alguien recuerda lo que significaba escatológico? ¿O a qué apunta lo escatológico? Claro, exactamente, el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido. Eso es lo que nosotros entendemos a la luz de escatología. Por lo general, nuestra costumbre es entender la escatología como los tiempos finales solamente. Y como que le damos mucho énfasis a eso, que no está mal, pero en estricto rigor la escatología parte antes, parte con la venida de Cristo. Eso ya es el primer evento escatológico y Jesús inicia lo que es los tiempos finales. Esos son los tiempos finales, no es que hayan partido ahora, no, los tiempos finales no van a partir cuando asuma tal o tal gobierno. No, los tiempos finales parten cuando Jesús llega a la tierra. Ese es nuestro reloj profético, como se diría, ¿no? ¿Ya? No son los eventos mundiales, es Jesús. Él es el reloj escatológico. Y él ya vino, en primer lugar, ya inició este reino y estamos esperando la consumación, que es la segunda venida. Pero Jesús claramente tiene un anuncio escatológico y vamos a ver que el anuncio del reino es un mensaje acerca de la restauración de toda la vida humana bajo el gobierno de Dios. Entonces, aquí vamos a hablar de el reino. Y el concepto de restauración. Eso es lo que nosotros vemos. La visión escatológica del ministerio de Cristo nos va a apuntar a esos dos conceptos. La idea del reino, pero también de restauración. En primer lugar, ¿qué entendemos por reino? ¿Cómo la Biblia trata el reino? ¿Cuándo parte el reino? Esa quizás podría ser la primera pregunta. ¿Cómo entendemos eso? Porque el mensaje de Jesús tiene que tener un sentido. Si Él dice que el reino ha llegado es porque hay una espera, un anhelo de un reino. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendemos esta idea del reino en la Escritura? ¿Alguna idea? Idea rara. Yo creo que el reino comenzó para la creación y comienza el reino de Dios. Exactamente.
El primer reino de Dios está en el Edén. Y de hecho el primer templo bíblico es el Edén, el huerto del Edén. Ahí está el primer templo porque ahí está la presencia de Dios. Ahí la presencia de Dios estaba ahí presente. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Adán y Eva pecan, lo que hace Dios es básicamente expulsarlo de ese templo, de ese lugar donde estaba la presencia. Y este reino está corrompido, ¿cierto? Es un reino caído. ¿Qué implica que el reino esté caído? ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Este concepto de caída nos lleva a que todo está corrompido. Y eso es importante porque nuestra visión de evangelio muchas veces es solamente humana, solamente la fe, la salvación. A mí me importa la salvación, mientras yo esté salvo, el resto da lo mismo. No. Bíblicamente nosotros vemos que Dios trabaja con toda una unidad. Su creación, Él crea todas las cosas, las establece, y cuando Adán y Eva pecan, lo que ellos hacen es quebrar esta relación de armonía entre lo creado y el creador. Por lo tanto, cada esfera, cada ámbito de la creación está sujeto al pecado. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que va a decir Pablo, por ejemplo, que la tierra fue sujeta a vanidad. No sé si recuerdan eso. Y que está aguardando este deseo de parto, está con un deseo de redención. Apunta a eso, y por lo tanto cada esfera de lo creado está corrompido. No solamente lo espiritual, no solamente mi parte de comunión con Dios, sino que todo, la naturaleza, las esferas, el poder, la política, todo está corrupto. Por lo tanto, cuando Jesús habla de un reino, no es solamente espiritual. Los judíos esperaban un reino terrenal. Tampoco era eso. Lo que el Señor viene a hacer es restaurar todo el cosmos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Él viene a hacer. De hecho, la misma Escritura va a ser clara al decir de que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. A eso apunta. De todas las cosas, no está hablando solamente de los creyentes, no está hablando solamente de tu alma, de tu espíritu, está hablando de todas las cosas, porque todas las cosas fueron corrompidas por el pecado. Entonces, la vida de los seguidores de Jesús había de ser una señal del reino, del poder sanador y liberador de Dios que irrumpió en la historia, porque consiste en la restauración de la vida humana. El reino mira atrás, hacia la creación. Importante eso, siempre hacia la creación. Al diseño original de Dios para la humanidad, porque vendrá en el futuro. También apunta hacia adelante y es señal de lo que ha de venir, y porque está presente en la actualidad, comprende un encuentro con otros estilos de vida regidos por otros señores. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Bohim en esta parte? Que el mensaje de Cristo, en primer lugar, es escatológico porque lo que está haciendo es anunciar la restauración del reino, que es la renovación, la recreación, esa palabra también se ocupa mucho, de lo que fue creado originalmente como bueno, que fue lo que vimos en los primeros capítulos al inicio de esta serie, que fue corrompido por el pecado. Lo que está haciendo Dios es restaurar todo eso. Entonces, por eso el cristiano, por eso la iglesia, mira hacia el Edén. ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso Pablo, cuando argumenta, él va al Edén. Eso no es algo antojadizo de Pablo. Pablo está aplicando esta lógica. Y esa es la lógica que también debemos aplicar nosotros. No interpretar no interpretar la Escritura a la luz del contexto actual, de cómo están los tiempos, sino que interpretarla a la luz de cómo fueron las cosas originalmente
cómo se corrompieron y cómo Dios las está renovando. Y eso es importante también como elemento hermenéutico o de interpretación, que Dios está restaurando lo caído. Por otro lado, Jesús señala un énfasis comunitario, en donde la enseñanza de él también hace un fuerte énfasis en este componente de comunidad y busca conformar una comunidad visible e identificable que viva como cuerpo bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, aquí vamos a tener el concepto de visible. Creo que este plumón no era. Visible e identificable. ¿Qué entendemos con esto de que el pueblo de Dios o el pueblo que Jesús está conformando acá es visible e identificable? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué implicancias tendrá eso? ¿Ya? ¿Que tiene una identidad? ¿Cuál es esa identidad? ¿Ya? ¿Qué otra idea más podemos sacar de esto de visible e identificable? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Atrás, hermana Carmen? ¿No? Ah, pensé que estaba pidiendo la palabra. ¿Alguien más? El llamado misional tiene que... Ya, pero es el tercer punto. No, pero... Ya, pero dale. No, me refiero a que este mismo llamado tiene que ser visible y... ¿Ya? Va de la mano. Claro, o sea, es un llamado no a estar oculto, sino que salir a la luz, como el título dice, una luz a las naciones. ¿Ya? La luz tiene que ser visible, tiene que alumbrar, tiene que ser fácil de identificar a la persona, al cristiano que tiene que estar en ese llamado. Ya, bien, bien. ¿Qué entendemos por visible hoy en día? Si tuviésemos que aplicarlo eso a la iglesia hoy en día, ¿qué significaría que sea visible? Debiese ser testimonial. ¿Ya? El testimonio uno debiera manifestar la presencia de Cristo en la vida de uno. Y eso lo haría identificable porque sabría las diferencias que hay con la moda contracultural que está ocurriendo el día de hoy. Ya, muy bien, muy bien. Tiene que ver con eso, de que la iglesia tenga un papel visible, un papel, no sé si preponderante en la palabra, pero que sí que se note su presencia. Y eso es lo que Jesús que impacte. Eso es lo que Jesús está formando y eso es lo que Jesús quiere para su pueblo. Por lo tanto, vemos que ese era el principio que regía para Israel, ser un pueblo especial, pero no especial porque fuesen importantes o buenos, sino que era especial porque tenía que marcar algo, tenía que impactar. Y eso es lo mismo que Jesús está haciendo y conformando, y es lo que pide la iglesia. Ser una iglesia visible. Pregunta, haciendo un autoanálisis, ¿somos o no somos una iglesia visible? La iglesia de Linares. Todavía yo creo que no. ¿No? Todavía no. A ver, desarrollen. Hermano Leo y después Juan Carlos. ¿Por qué no? Porque partiendo del concepto de la Biblia, de lo que yo entiendo, ¿Ya? la palabra dice, ir por el mundo y predicar mi evangelio. Ser una iglesia de puertas abiertas. ¿Ah? Llegar a todos los lugares. Y para todo, nosotros sabemos que si nosotros somos cristianos, somos luz. Y esa luz tiene que ir a alumbrar a la cárcel, al hospital, a todos lados donde haya necesitado. Entonces, mirado desde ese punto de vista, creo yo que no somos visibles. ¿Ya? A lo mejor en una estructura sólida una persona puede pasar, es decir, iglesia presbiteriana, Claro, el letrero. un letrero. Pero el corazón de los cristianos
cristiano no está en este momento donde tiene que estar. ¿Ya? ¿Ya? Según mi visión. Ya, interesante su propuesta. Juan Carlos. Yo creo que como iglesia nos falta el impacto acá en la comunidad. Ya. Que aunque no participe la gente, sepa que está la iglesia. Ya. Que haya departamentos en los cuales la gente pueda acercarse y buscar quizás ese consuelo que no tienen en sus hogares o en sus vidas. Como esto, hay mucha gente que le cuesta creer o asumirse a una religión, entre comillas, poniendo la diferencia que hay, claro. Pero todos saben que hay una iglesia católica, que hay una iglesia evangélica, que hay una iglesia mormona, etc. Pero yo creo que a nosotros nos falta eso, como que impactar a la comunidad y, como bien dice el hermano, crear actividades que nos lleven más allá de nuestros límites, porque en este momento creo que estamos, y con el perdón de todos, engordando nosotros el conocimiento más que entregando conocimiento a las personas que no lo tienen. Uy, qué fuerte crítica, ¿eh? pero la comparto, Natalia. Yo creo que Y después Ramiro. Yo creo que uno está bien ser autocrítico, me alegra de que haya esa expectativa finalmente, de que siempre hay mucho por hacer y que, como dice la palabra del Señor, aunque todo lo hubiéramos hecho, ser muy útiles somos, hay mucho campo todavía que hacer, pero creo que si hay algo que a mí una vez lo escuché en un pastor y me quedó bien, fue como impactante. Él decía, a ver, yo vivo de un contexto donde salíamos a predicar toda la semana a la calle. Crecí en ese contexto, por mucho tiempo no lo entendí, no me parecía, pero después con los años ya se siente. Lo amé, lo sigo amando. Creo que es muy importante la predicación pública del Evangelio. Creo que no debemos ser de repente tan ligeros en criticar la predicación en la calle, porque creo que los que venimos de ese contexto podemos dar fe de que Dios sí usa ese medio para atraer almas, Dios sí usa ese medio para revelarse a las personas, y es un trabajo que si nuestros hermanos lo están haciendo, debemos orar por esos hermanos y debemos, todo lo que sea propagar el Evangelio, nosotros debemos sumarnos, alentarlo, orar por él. Ahora, yo creo, y esta es mi opinión personal respecto a si nuestra iglesia, San Andrés de Linares, es visible o no, yo creo que sí. Y creo que claramente no lo es por su tamaño, no lo es por su cantidad de miembros, no lo es por a lo mejor su difusión o porque nos codiemos con ciertas personas, ciertas autoridades, por ninguna de esas motivos. Creo que la iglesia es visible porque Dios va al frente de su iglesia. Y creo que esta iglesia es un reflejo fiel de la fidelidad y de la soberanía de Dios. Y creo que es muy importante que no olvidemos, sobre todo los que no estábamos aquí, me incluyo, de cómo estaba esta iglesia hace 2, 3, 4, 5 y así hacia atrás. El Señor ha hecho de esta iglesia algo que humanamente era absolutamente imposible, impensable. Y hoy día hay aquí personas que pueden dar testimonio de eso, y creo que es importante que recordemos lo que el Señor ha hecho. Y eso debe recordarnos de que lo que el Señor ha hecho, Él lo seguirá sacando adelante contra toda lógica, contra toda oposición, incluso contra nuestras propias incapacidades. Creo que la iglesia San Andrés sí es una iglesia visible. Yo llegué aquí sin conocer absolutamente a nadie. Yo no tenía la referencia de absolutamente nadie. Y el Señor nos trajo aquí. Y nos trajo aquí no solo a mí, a mi esposo, a mis hijos. Amén. Entonces, esta obra no es nuestra, si bien Dios nos ha invitado a participar y nos ha hecho parte, porque su palabra dice que a Él le plació que el Evangelio fuera predicado, a Él le plació llevar el mensaje a través de la locura a la predicación, pero finalmente esta obra es de Él y Él la saca adelante.
y ni las fuerzas del infierno podrán prevalecer contra ella. Entonces creo que la iglesia de Cristo, comparto esa idea del hermano Leo, más allá del letrero, la iglesia de Cristo siempre va a ser visible, porque la luz siempre va a resplandecer en medio de las tinieblas, siempre. Y nosotros, si bien todas las actividades evangelísticas son necesarias, son urgentes, creo que nuestro llamado no es solamente participar de actividades evangelísticas. Nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros hemos sido enviados para ser misioneros. Yo soy misionera en mi casa, soy misionera donde quiera que vaya, va la luz de Cristo. Donde quiera que usted esté, ahí está Cristo. Ahí debe ser mostrado Cristo en su vida, en su palabra, en toda su actitud. La iglesia ha sido derramada por el mundo para hacer semilla. No debemos esperar una actividad, no debemos esperar grandes eventos. Todos los días, cada día que un cristiano está en su casa, abre sus ojos, despierta con vida, está misionando. Y debemos entender el rol y el llamado que tenemos. Nosotros estamos llamados no a hacer cosas para Cristo, estamos llamados a ser como Cristo, vivir como Cristo. Donde quiera que estemos, estamos llamados a ser como Cristo. Y eso significa que vamos llevando el mensaje en palabra, en vida, en acciones. Entonces, yo creo que esta iglesia local es un milagro del Señor. Es la obra de Cristo, es diciendo a nosotros mismos primero, esto es mío, no es de ustedes, esto no es por fuerza. Soy yo quien voy adelante. Soy yo quien pone autoridades, soy yo quien saca, soy yo quien mueve los hilos aquí. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de que esta iglesia y de que la iglesia del Señor es de Él y es para Él. Bien, ¿alguien más? Ramiro y después Juan Carlos. Viendo la historia de cómo se formaron la iglesia, yo veo que somos visibles, porque si vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo con Bernabé o Pedro iban a predicar el evangelio, lo primero que formaban una iglesia, era la base. Y de ahí la iglesia mandaban otros discípulos y empezaban a formar iglesias. O apoyaban el ministerio de estos hombres llamados, estos siervos de Dios, que el Señor muchas veces lo utilizaba como eran instrumentos, como le dijo al apóstol Pablo. Entonces sí, todas las iglesias formadas son visibles, pero es un proceso. Un proceso, no se fundan de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el cual tiene que llegar la iglesia a la madurez total, que ahí el apóstol lo dice como perfección, pero en realidad es madurez, porque es completar la obra, y de ahí esto se empieza a desarrollar. No es que se haga de la noche a la mañana, nosotros estamos en un proceso, y hemos visto que hemos fallado muchas veces, pero esos errores que hemos cometido tenemos que sobrellevarlos y salir adelante. Y esa es nuestra actividad primero, desarrollarnos como iglesia, ser madura, y después, pienso yo, que yo personal, salir a llevar el evangelio, pero con práctico, teniendo la convicción de que es así porque nosotros lo demostramos, o el Señor nos demuestra a nosotros porque sabemos que el Señor es el que hace la obra en su iglesia. Y hay muchas iglesias una de las iglesias que se me queda en la mente, que la he estado estudiando, es la iglesia de Filipos, los filipenses. Por muy poco tiempo Pablo estuvo ahí con Silas, que fue la segunda viaje misionero de Pablo, pero fue por pocos días que formó esa iglesia y fue madura. Fue la única que se preocupó del apóstol Pablo en las misiones que darían, en el apoyo de él. Entonces yo creo que esa es nuestra misión como iglesia, ser una iglesia primeramente madura. Y eso requiere tiempo, mucho tiempo. Eso es más. Juan Carlos. Apoyándome a lo que decía Natalia, muy bien dicho, y el hermano Ramiro ahora, yo creo claro que estamos visibles
somos visibles por la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Pero nosotros como comunidad quizás estamos demasiado lentos en eso. Y nos falta madurez porque Dios nos ha entregado la posibilidad de hacer comunidad, nos ha dado la posibilidad de conocer más hermanos, de estar cerca de nuestros hermanos. Pero igual que la parábola de los talentos, si el Señor nos entrega talentos, tenemos que trabajarlo. Y aquí se refiere a las personas. Hay ocasiones en las cuales, cuando criticó la idea de la comunidad, hay algunas... No le vamos a regalar más libros. ¿Ah? No le voy a regalar más libros, hermano. Dice que por gracia. Esta era una pregunta trampa, la verdad. Era una pregunta trampa, porque muchas veces tenemos nuestra idea de iglesia como una institución y la pensamos estructuralmente, como una empresa incluso a veces. Tenemos esa mala costumbre, mala idea de entender la iglesia como una empresa, como una organización incluso. Y claro, en primer lugar como que centramos todo eso y a la hora de pensar también en esto, pensamos igual como iglesia a veces. Pero en primer lugar la iglesia es cada uno de ustedes. No es una institución, no es un edificio, no es una corporación, como decía el hermano Leo, no es un letrero tampoco. La iglesia somos nosotros, son cada uno de ustedes. Entonces, cuando yo les pregunto si somos o no visibles, yo esperaría que la primera reflexión que hagamos es, en primer lugar, cómo estoy yo personalmente. Porque yo soy iglesia. ¿Ya? Y yo creo que va muy de la mano, que nuestra identidad personal como iglesia va a repercutir en nuestra identidad comunitaria como iglesia. Entonces, si es que como institución no estamos siendo visibles, es porque a lo mejor individualmente no estamos siendo iglesia visible. Y yo creo que es ahí donde tenemos que atacar primero. Porque claro, y tomándome de algunos ejemplos, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué la iglesia no ha hecho esto? ¿Por qué la iglesia no hizo esto? ¿Por qué? ¿Y tú lo hiciste primero? ¿Te preocupaste tú de eso? Tenemos una visión muy de organización, muy de yo voy a participar en las actividades misionales o misioneras de la iglesia para hacer misión. Cuando en realidad el Señor te llama a que tú seas esa primera misión. En tu casa, en tu hogar. Y yo creo que en primer lugar en tu vida. Yo creo que en tu vida. Si tu vida realmente refleja a Cristo. Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y yo eso también apuntaba en la pregunta. Si nuestra vida realmente es una iglesia visible. Si a través de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras acciones, nuestras palabras, estamos siendo iglesia. El mundo está viendo eso. Después podemos conversar de la institución como iglesia. Nosotros nos reunimos, ¿cuánto? Una vez a la semana los domingos, una vez a la semana los jueves. La verdadera iglesia, hermano, no es esto de acá. No es esta construcción, ya. Saquémonos de la mente esa idea. La iglesia son ustedes, somos nosotros. Y el primer trabajo misional que tenemos es cuando salimos de aquí a las 1:30 de la tarde, 1:45. Ahí empieza la verdadera misión. En tu día a día, tu vida, tu familia, tu carácter, tus acciones. Y ahí tienes que ser visible en primer lugar. Magda. Cortito. Todo opino lo mismo que dijiste tú. Y de repente a veces nosotros mismos, ni siquiera a los cercanos les decimos que asistimos a esta iglesia física. Entonces, una parte de lo que tú dijiste que súper bien, pero ojalá todas las personas que nos rodearan supieran también esto, porque a veces omitimos esto de que asistimos a una iglesia, que leemos la Biblia, contamos lo que todos quieren escuchar solamente. Sí. No somos identificables. Ese era el sello de la iglesia, ser distinto al resto, ser distinto a la ciudad, al imperio. Pero a veces como que no queremos eso. Yo a veces me cuestiono un poco cuando escucho a
a hermanos decir, yo no digo en el trabajo que soy cristiano, prefiero no decirlo. ¿Cómo que no sé? Yo creo que debería ser lo primero que deberías decir. O incluso ni siquiera decirlo, que la gente inmediatamente se dé cuenta que eres distinto. Pero como que a veces está ese deseo de pasar piola, desapercibido, que ojalá no incomodar. Yo creo que estamos perdiendo esa esencia. ¿Alguien había levantado la mano acá, o no? Hermano Ramiro. Sí, yo entiendo lo que dice usted en cuanto al que uno vive el Evangelio de forma personal, pero ese tiene que tener un respaldo En la palabra. de la congregación. En la palabra y el Espíritu Santo. Ese es el primer respaldo. Porque yo le hablaba esto de Filipo, por ejemplo, la iglesia de Filipenses. Ellos eran representados por Epafrodito, algo así. ¿Ya? Que era como el anciano de esta iglesia y era el que le llevaba toda la ayuda a Pablo. Pero él tenía un respaldo de la iglesia y nunca hablaba Pablo hablaba de forma personal, sino que hablaba de la iglesia, era la comunidad, como dice usted, en lo comunitario es la comunidad. Todos tengan el mismo sentir, todos participen, aunque el que lleve es una persona, pero tiene que tener una base congregacional, no, porque si no seríamos llaneros solidarios. Y por eso estamos acá hoy día. Claro. Por eso estamos acá hoy día. ¿Sí? Eso es importante. Y por eso que tiene que madurar la iglesia. Tiene que madurar. En todas estas cosas que vamos a cometer errores tras errores, pero esto tiene que ser en beneficio de la obra del Señor. Sí. Bien. Tercer punto, misional. El pueblo de Dios recibe el llamado de vivir según las instrucciones de Jesús, para ser una luz a quienes no pertenecen a la comunidad, para alumbrar como una ciudad asentada sobre un monte, un faro para las naciones. Y esto está en Mateo 5, 16. Voy a leer del 14, Mateo 5, 14, que dice lo siguiente, hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús está citando el Antiguo Testamento, la vocación de Israel, pero después lo conecta y se los vuelve a decir a sus discípulos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en Mateo 5? No lo cierre, porque lo vamos a usar más adelante. Lo que Jesús está diciendo es bastante claro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si ustedes lo piensan bien, el contexto acá no es de una iglesia institucionalizada. No hay estructuras, no hay denominación acá, no hay un sistema presbiteriano de gobierno, no hay una confesión de fe de Westminster, no hay estándares, no hay tradición, no hay nada que tanto nos gusta. Templo sí. Porque ahí estaba el refaccionado por Herodes, ¿o no? En esa época. Sí. Sí, antes del 70. Sí, y que después refaccionado por un emperador. Herodes fue, ¿o no? Sí. Investíguenlo y ahí me corrigen después si estoy equivocado. Que después fue destruido en el 70, si no me equivoco. Entonces, existía esta idea de cuerpo más que institución. Ese es el punto que quiero llegar. Y Jesús le dice, ustedes como cuerpo, que son mis discípulos, deben alumbrar con sus buenas obras. Deben ser luz. No esconderse, no ser invisibles y no identificables. Que eso es lo que nos pasa muchas veces. Sino que tenemos que tener presente que somos enviados para alumbrar en donde está la oscuridad. ¿Dónde está la oscuridad? En el mundo caído. Acá. ¿Ven cómo se conecta? Aquí está la oscuridad. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Está trayendo luz a través de su reino a donde está oscuro.
Y para hacerlo tiene a su pueblo, su iglesia. ¿Ya? ¿Alguien había levantado la mano? Hermano Ramiro. Sí, hermano, y con respecto a eso de que nosotros decimos que con la era cristiana se levantaron las iglesias, pero también tenemos que recordar, y yo leo en la historia bíblica acerca de los judíos, del judaísmo, ellos fundaban sinagogas o construían sinagogas en varias partes de la región del Asia Menor. O sea, ellos sabían la misión y fundaban estas sinagogas. Inclusive el apóstol Pablo y con Bernabé pasaron por muchas sinagogas. Primero Claro. llegaban las sinagogas y de ahí se iban a los gentiles, porque ese era su mandato. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta también, que es, si nosotros somos iglesia, pero tenemos que representarlo institucionalmente, delante de la comunidad, si no, no tendríamos una base. Por ejemplo, esta iglesia está acá, sabemos que es la iglesia presbiteriana y nosotros conformamos la iglesia. Por lo tanto, ya nos identificamos con la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos conozcan? Esa es la siguiente pregunta. Sí, sí. Está bien. Sí, viéndolo de esa forma, claro, no está mal el tema de la institución. ¿Ya? No queremos decir que es malo, que si no estaríamos negándonos a nosotros mismos, ya que somos una iglesia institucionalizada, con derecho público y todo eso. Lo que sí, y el foco al que quiero llegar es que eso no es lo esencial de la iglesia. ¿Ya? Porque claro, eso también nos da una característica. ¿Y qué es lo que también es importante? Y lo conversábamos el otro día en clases con un profe, que muchas veces como iglesia somos tan institucionalizados que nuestro rango de visibilidad o de identificación muchas veces no está centrado en lo que somos, sino que está centrado en lo que no somos. Entonces, cuando hablamos de iglesia presbiteriana, iglesia reformada, muchas veces más que decir qué es lo que creemos, lo que intentamos hacer es decir qué es lo que no creemos para diferenciarnos de la otra iglesia. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, porque el Señor no nos llama a eso, nos llama más a ser claros cuál es nuestra confesionalidad, qué es lo que creemos, a qué fuimos llamados. Pero a veces como que buscamos eso, diferenciarnos del resto. No, nosotros no somos católicos romanos. Nosotros no somos evangélicos carismáticos, por ejemplo. Cuando en realidad lo que deberíamos decir, somos creyentes, cristianos, que creemos y somos enviados a predicar. Entonces, también es importante eso. En otro lado, vamos a ver también que Jesús trae, o su ministerio trae una ética restaurada, siendo Él el cumplimiento de la ley. Y esto lo vemos en Mateo 5 también. Mateo 5, 17 al 18. Va a decir: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Voy a seguir leyendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Ya? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? ¿Qué enseña Jesús con estas palabras? ¿Cómo esto de la ley? ¿Cómo esto de quien no viene a... O sea, que no viene a abrogar sino para cumplir, y que esto no va a cambiar? Que aunque el cielo pase, la tierra pase, ni una jota ni tilde pasará de la ley. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Ya?
Ya, Él es la palabra, Él no puede hacer. Él viene a ser el cumplimiento de la ley. Ya, bien, bien. Pero interesante la última frase, como que ahí me deja un poco confundido, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, los israelitas rechazaron a Jesús, nosotros tenemos que aceptar lo que Él nos diga. ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto? Lo que Jesús está diciendo acá. Porque claramente aquí Jesús está hablando de la ética, de la vida cristiana de nuestros tiempos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que caracteriza entonces la ética del creyente o del seguidor de Cristo? La fe y el cumplimiento. ¿Ya? ¿La fe y el cumplimiento? ¿Alguien más? ¿No les choca esto lo que dice Jesús? A mí me choca fuerte porque cuando dice que cualquiera que quebrante este mandamiento, pero con la ayuda del Señor dice que la ley no es gravosa. ¿Ya? Cuando dice que la ley no es gravosa, significa que nosotros podemos en algún momento obedecerle, porque en realidad Él pagó. Y me viene de lo que siempre hablamos aquí, que comienza la obra en nosotros la terminará, por lo tanto, en nosotros también se va a cumplir la ley. Porque Cristo se cumplió, y si Cristo está en nosotros, en nuestro corazón, y nosotros somos cristianos, el Espíritu Santo está en nosotros, entonces la ley no va a ser gravosa para nosotros. ¿Ya? No es gravosa. ¿Bien? ¿Sí? Yo lo entiendo como, entiendo que la ética que se muestra en la ley no es algo que quede anulado con Cristo, sino que por un lado se cumple en Cristo y decirlo así como en palabras simples, es como el desde, nuestra vida cristiana no está hecha para que nosotros, ese no es un objetivo, sino que es una consecuencia de lo que el Señor hace en nosotros. O sea, la ética es parte de nuestra vida, de nuestro comportamiento, pero no es que Dios vino a pedir un comportamiento, sino que el comportamiento es parte de lo que Dios ha hecho, es un reflejo de lo que Él ha hecho, es una consecuencia de lo que Él ha hecho. Por lo tanto, obviamente, nuestra vida como creyentes, lo mínimo, o sea, lo obvio, lo evidente, como dice Santiago, que la fe se evidencia por nuestras obras, lo mínimo es que nuestra vida sea ética. Y uno ve en las cartas de Pablo todo el tiempo haciendo un rogativa, así como suplicándole a la iglesia, a unas más que a otras, pero que su vida sea una vida intachable, o sea, que es una vida que moralmente debe reflejar a Cristo. Y es como Él lo muestra como algo básico, como algo esencial. Yo lo veo como desde esa perspectiva. No creo que sea el fin en sí mismo ser persona moralmente correcta, pero creo que es lo básico y lo que evidencia el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Ya. Sí. Bien, aquí yo creo que claramente las palabras de Jesús tienen dos focos. En primer lugar, su predicación lo que está mostrando es que Él es el cumplimiento de la ley, como bien lo decían. Y por otro lado, lo que Jesús está diciendo es que para entrar en el reino de los cielos tú tienes que tener una justicia perfecta. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí yo, más que un mandato, yo lo veo como una predicación de Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que ustedes no merecen o no son dignos del reino de los cielos, porque no pueden cumplir, no pueden ser mejores que los escribas y fariseos, no pueden tener una justicia mayor. Eso apunta ¿a qué? A que en Cristo, que es el cumplimiento de la ley, que Él lo acaba de decir, nosotros podamos cumplir ante Dios ese requerimiento de la ley como justicia. Sin embargo, dado que somos justificados ante Dios por la fe en Cristo,
como decía el hermano Ramiro, la ley ya no es gravosa para nosotros. Y eso no anula que estemos llamados a cumplirla. ¿Ya? Porque a veces se podría malinterpretar eso, y sobre todo haciendo una mala interpretación de las cartas de Pablo, cuando Pablo dice que la ley ya no está abrogada, y decir, no, ya no tenemos que esforzarnos por leer el Antiguo Testamento, ni la ley, ni cumplir los mandamientos. No, lo que tenemos que hacer es ver cómo eso apuntaba a Cristo, cómo la ley fue cumplida en Cristo, cómo a través de la fe somos justos ante Dios, pero ahora, con esa libertad y esa justicia, vivir cumpliendo la ley, no como un fin, sino que como una consecuencia de la fe. Y esa es la ética cristiana. Esa es la ética cristiana. Por lo tanto, por eso la Iglesia predica y anuncia la santidad, por ejemplo, el arrepentimiento de pecados, el vivir la fe. No es porque eso te va a llevar a la vida eterna. No, Jesús ya cumplió ese estándar. Tú a través de la fe ya eres justo. Pero ahora que ya eres justo y tienes un nuevo corazón, ahora Dios te llama a amar su ley y a vivirla. Y esa es la ética del reino. Esa es la ética de los creyentes. Por lo tanto, como iglesia, y aquí viene la aplicación, como iglesia somos llamados también a obedecer al Señor. Como iglesia somos llamados a obedecer al Señor. No abusar de la gracia. A veces pareciera que mandamientos que están explícitos y claros en la Biblia son opcionales para el cristiano. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, esa es la ética del reino. Así nos diferenciamos del mundo. Así, por ejemplo, un cristiano se diferencia de un ladrón que en el mundo roba. Así un esposo cristiano se diferencia de un esposo mundano, porque el esposo cristiano ama a su esposa y la trata como vaso frágil. O sea, si en esas cosas no nos estamos diferenciando del mundo, yo creo que estamos fallando acá, en lo que es la ética cristiana, en los mandatos, en el amar, como veíamos el jueves, que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Somos llamados a vivir esa ética, y eso es lo que Jesús enseña. Tiene un foco escatológico, que es la venida del reino, un foco comunitario de formar un grupo que es visible, que tiene una identidad, que es misional, que es enviado a cumplir un propósito de alumbrar, pero que también vive. Y ahí está este equilibrio entre la gracia y la ley. Nosotros los reformados creemos en eso, de que la ley te lleva a la gracia y la gracia de vuelta te lleva a la ley. O sea, la ley en primer lugar te muestra que tú eres pecador, te lleva a la gracia. Justificado gratuitamente por la fe, te lleva de vuelta ahora a cumplir la ley, para amar al Señor, para mostrar obediencia. Y esa es la ética del reino. Y como diría Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, lo que leíamos recién, que a través de nuestras buenas obras también los hombres, ¿qué decía? Glorifiquen al Señor. Mateo 5, 16, ¿cierto? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, somos llamados a vivir esa ética. No podemos disociarlo, hermanos. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunto si como iglesia somos visibles, esto también entra, pero no tanto comunitario, sino que personal. ¿Cómo estoy diciendo yo visible? Hermana Eva. Hermano Gerson, nosotros los cristianos tenemos que obedecer lo que Jesús nos enseña. Pero nosotros, desde que amanecemos, le damos gracias al Señor porque Él nos transformó y nos dio nuevos sentimientos. Nosotros ya no somos del mundo. Pertenecemos al mundo, pero no somos del mundo. Yo alabo al Señor cuando venimos para acá, en nuestras reuniones, cuando veo a los hermanos que van en las calles, que son visibles, que van con su Biblia, con sus niñitos. Uno dice, nosotros miramos
los hermanos van a la iglesia. Cuando usted va a una oficina y le atiende una persona con un carácter distinto al mundo, esa persona, usted dice, tiene que ser a lo mejor cristiana porque no trata como los demás. Usted va al médico. El médico cuando conoce también, usted dice, usted es cristiana. El médico tiene la sensación que es cristiana porque somos distintos, digamos. No hablamos, pero nuestros hechos están hablando. Y yo creo que todos los cristianos, nosotros somos presbiterianos, pero aquí hay una diferencia. Siempre a mí las personas me han dicho, ahí van los ricos. Ahí van los ricos. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre nosotros. Nosotros sabemos de la palabra. Escudriñamos la palabra de Dios. Somos distintos. Conversamos distintos. Porque si usted conversa con otra hermano de otra religión, le habla distinto a nosotros. Porque yo soy metodista pentecostal, nacida, pero Dios me trajo acá. Pero hay una diferencia. Aquí hablamos de lo que el Señor nos manda, de la Biblia. No contamos testimonio ni nada personal. Hablamos de Jesús. Ya eso ya nos hace cambiar la vida y somos visibles porque no somos iguales a nadie, los del mundo, que no conocen a Dios, porque miramos por fe. Y por fe vivimos y con esa gracia que Dios nos coloca a nosotros para hablar. Porque cualquiera persona que converse con usted, con un cristiano, usted es diferente al que no conoce a Dios, porque tiene otra conversación. Usted habla distinto, un vocabulario diferente. Y por eso somos visibles. Nosotros no nos damos cuenta, pero el mundo nos está mirando en cada detalle de nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos mucho los hijos de Dios. A donde vamos, nos vamos a encontrar con un cristiano. Usted va a otro país, se va a encontrar con un cristiano. Pero ahí tenemos que ser luz en todas partes. Y ahí estamos predicando lo que Jesús dice. Sí, totalmente. Y es el llamado de ser luz y ser distintos, que la gente pueda, y como decía la hermana, a veces uno se da cuenta cuando alguien es distinto, en su forma de vivir, su actuar, sus palabras. Y el cristiano tiene esa misión, como bien lo decía, de no pasar desapercibido, sino que ser esa luz. Bueno, Ramiro, ya, último porque tenemos que cerrar. Sí. Como un anecdótico de que cómo nos ve la iglesia de afuera. ¿Ya? En la iglesia en que yo estaba, me hizo recordar mi hermana acá, la otra iglesia nos decían que nosotros éramos los pechos fríos. ¿Ya? Que éramos los que teníamos más plata, pero éramos fríos en el sentido de que Espiritualmente, ¿no? espiritualmente, porque estábamos en la iglesia y de ahí en la iglesia no salíamos a predicar, aunque nos presentábamos, pero nos miraban así, la comunidad nos miraba los pechos fríos, eran muy fríos. Y yo creo que nosotros, la otra iglesia que son más vivas así, nos llaman, yo creo que nos llaman pechos fríos, corazón frío. Nosotros somos los refrigerianos. Y así es que uno ve, piensa cómo nos va a ver la comunidad, pero hay que meterse en la comunidad y ver qué opinan de nosotros. Sí, es interesante eso de hacer ese ejercicio. Que está en eso, de cómo nos están viendo. Si realmente nos están viendo, o sea, ¿sabes que existimos o no? A mí me sorprende que llevamos como 2 años acá, más de 2 años, y todavía hay gente que me dice, no tenía idea que esto es una iglesia. Siendo que tenemos letreros, tenemos actividades. Entonces, es raro. Quizás nos falta más, no sé si más presencia, no sé. Pero reflexionemos en torno a eso. Pensemos. ¿Cómo nos están viendo? ¿Qué piensa la gente de nosotros?
si nos están viendo como una iglesia, a lo mejor como un club social donde va gente exclusiva, que son amigos y se conocen y disfrutan y toman desayuno todos los domingos juntos. Hay que pensar también eso, Natalia. Yo creo que uno igual tiene que, un consejo que me lo digo siempre como, escúchalo de quién viene, entender quién me lo está diciendo, porque a veces en la cultura en la que uno se mueve, en el ideario colectivo, la idea de iglesia son catedrales, son templos grandes, y la cultura, la gente tiene la idea de que la iglesia es el edificio. Imagínense que nosotros muchas veces tenemos esa idea, ¿cuánto más el que está ¿Sí? afuera? Entonces, cuando la gente tú le hablas de una iglesia, en su mente se le viene esa idea, esa caricatura de lo que es un templo, una tremenda fachada de alta, 10 metros, a lo mejor ventanas con vitrales, etcétera. Entonces, cuando pasan por aquí, y a lo mejor es un edificio que no es tan llamativo, tan alto, tan vistoso, y el letrero está debajo del alero, a lo mejor. Entonces, yo creo que el problema no es que nuestro edificio no sea lo suficientemente grande, o que no tengamos carteles más grandes, o que no hagamos difusión por redes sociales. Creo que todas esas cosas que si bien no están mal, no son un fin en sí mismas, y creo que no perdamos el fondo de este asunto. Las formas te pueden hacer ser visibles físicamente, pero lo que realmente le importa al Señor y lo que realmente su palabra nos muestra es que ser luz a las naciones no es tener un letrero luminoso. Ser luz es alumbrar, es ser Cristo aquí, ahora. Es no pensar que la iglesia, la institución, tiene que salir a hacer una actividad, tiene que salir a decir algo. Somos nosotros, cada uno de nosotros, donde estamos. Ser como Cristo. Nuestra forma de vivir, nuestra buena manera de vivir, va a provocar en el incrédulo que glorifique a Dios. Pero tenemos que entender que es la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, la que transforma y trae convicción de pecado. Por lo tanto, nuestra vida correcta, por una parte glorifica a Dios, testifica que hay un Dios, como la revelación natural, como las montañas, los ríos, el cielo, las nubes muestran que hay un creador. Pero ahora necesitamos la revelación específica, y esa es hablar la palabra, hablarla donde quiera que estemos. Y el que no podemos decir es que yo soy tímido, que yo no sé, que yo no puedo. La palabra del Señor nos dice que es el Espíritu Santo el que nos empodera. Aquí estamos todos convocados, los tímidos, los no tan tímidos, los con mucho conocimiento, los con poco conocimiento, las dueñas de casa, las que estamos criando, las que tienen nietos, los que ya están jubilados, los que están empezando a trabajar. Todos, cada cristiano, cada creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo para tener una identidad y para llevar el mensaje del Evangelio, viviéndolo en su propia vida, reflejando para que otros glorifiquen a Dios, pero llevando la palabra de Dios con el poder de su Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios la que transforma. O sea, no nos conformemos a vivir vidas moralmente correctas. Eso es algo que, o sea, el pan tiene que tener olor a pan y saber a pan. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra. La gente tiene que comer este pan. O sea, tenemos que ser pan de verdad. Bien, está interesante la discusión. Yo creo que vamos a seguir la próxima semana porque esto da harto para hablar, sí. Y ya se viene la primavera, se viene buen clima. Tenemos que también pensar ahí cómo trabajamos como iglesia, ¿ya? Así que vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase. Señor, te damos las gracias por esta clase que hemos tenido para poder conversar sobre este llamado que tú nos das de ser una luz, de ser un faro que alumbra esta ciudad en el monte, Señor, que está ahí para alumbrar en la oscuridad, Señor. Te pedimos que en primer lugar tú nos hagas entender de que la iglesia somos nosotros, Señor. No es una institución. Nuestras vidas en primer lugar son las que te glorifican. Nuestras vidas son las que muestran también ese carácter, esa ética de que tú has renovado, que estás renovando las cosas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir comprendiendo, Señor, de que nuestro primer ministerio es nuestra vida que te glorifica, nuestra vida que debe glorificarte, Señor, que
en obediencia, en fidelidad, podamos ser discípulos tuyos fieles, que te dan a conocer, que dan su vida, que rinden su vida a ti, Señor. Te pedimos que también nos ayudes como iglesia, ya más institucionalizada, Señor, para que no confundiéndonos podamos cumplir nuestro rol como pueblo tuyo, como pueblo llamado a mostrar esas virtudes, Señor, que tú has mostrado en las Escrituras, en la historia, Señor. Ayúdanos a amar, a tener un carácter misional, a poder amarnos entre nosotros, a amar al prójimo, a amar a aquel que está afuera, perdido, Señor, y buscar que a través de tu palabra, de la predicación fiel de tu palabra, Señor, y la obra de tu Espíritu, tú puedas traer también a esta iglesia o a la iglesia que tú quieras, Señor, a aquellos que tú has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te damos gracias por este momento y te pedimos tu bendición y compañía. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.